La gracia de conversar es presentado por Kombuchacha, la bebida natural más elegida. María Gracia Subercaseaux habla de quienes están haciendo cosas notables. Esto es La Gracia de Conversar, en la Metro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Gracia de Conversar. Todavía me da risa cuando digo el nombre del programa, pero me encanta. Hoy tengo a una gran, pero gran invitada que me emociona entrevistar. Nos hemos acompañado ya la Natalia Vidal Tután, ¿se dice? Sí, primera persona que lo dice bien. Natalia Vidal Tután. Tiene mundo, la María Gracia. Bienvenida, Natalia, a este programa que me hace, de verdad, estoy pero muy feliz, me siento honrada que me des una entrevista, de verdad. No, el honor es mío totalmente, no lo puedo creer, no sé qué estoy haciendo aquí. Siempre me siento muy afortunada, de verdad, de volver a encontrarme contigo. Es un honor, es un placer siempre verte. Bueno, tuve la fortuna de ser entrevistada por la Nati en una entrevista preciosa, profunda, como eres tú. Sí. Periodista, vamos a decir, curadora de arte, escribe historias para mover corazones y tripas. Voy a decir algunas frases que encontré notable de la Nati. Amo la vida y la desvisto en historias. Estoy muy preparada para recibir la vida y ponerle atención a cada detalle. Uno abraza su dramatismo. A mí me ha dolido el aire, a raíz de un poema de García Lorca. Es que a mí me ha dolido el aire, es poesía pura, que bueno, obviamente de García Lorca, pero que tú dices que a ti también te ha dolido el aire. Hay mucha gente que piensa como yo, dijiste, cuando hiciste tu primera publicación sobre la Yayoi Kusama y quedaste tan sorprendida porque tú pensabas que dentro de esta sociedad o de esta vida eras una especie de bicho raro. Escribo la historia y la honro a través de la locución, que es exactamente lo que haces a través de tu Instagram y que la gente te ama y te sigue. Y tú pensaste que todo lo que ibas a decir no iba a ser tan bien recibido. Por la más afortunada de las coincidencias de la vida, a Paul Hammer, que te citó luego, a Eric Paul Hammer, también otro gran poeta. Hemos perdido la capacidad de asombro. El Principito es una de tus obras favoritas. Neruda con Extravagario. La poyetomancia, me encantó la poyetomancia. Lo hacían los persas, abrir el libro de poemas. ¿Y qué te decía aquel pasaje o aquel poema que tomabas? Yo lo hacía con el libro El Guerrero. ¿Te acuerdas? Un libro chiquito. Sí. Bueno, quiero saber, Nati, después de todas estas frases magníficas, acuñadas por ti, inspirada por estos grandes artistas, tú te dedicas a narrar la historia de diferentes artistas con los cuales nos has, pero maravillado, porque tienes una voz preciosa. Quiero saber quiénes han sido tus maestros. He tenido mucha suerte porque desde chiquitita, no chiquitita, pero a los 15 años tenía harta personalidad. Entonces me encontraba con, qué sé yo, con mails o correos de poetas y les escribía. Y les decía, hola, a mí me gusta escribir y quiero conversar contigo. Muchas veces no me contestaban, la mayoría. Pero hubo 2 oportunidades que me contestaron. Me contestó Eric Paul Hammer y me contestó también Oscar Hahn. Y ellos me abrieron un espacio porque, claro, yo desde chiquitita lo que me pasaba es que sentía mucho y eso era tildado de exagerado, de intenso, de desmesurado, etcétera. ¿Te gustaba o sea, tú dijiste que naciste con el drama? No, yo nací con el drama. Yo soy, o sea, soy la definición clara de drama queen y sigo y lo abrazo, hoy día lo abrazo, pero me costó mucho, mucho tiempo. Entonces, cuando ellos me contestaron, pude realmente encontrar un lugar en donde había gente que era exactamente igual que yo. Ya lo había encontrado en libros, ya lo había encontrado en películas, ya lo había encontrado en la música, pero nunca de frente. Entonces me hice amiga de Eric Paul Hammer.
sea, literalmente me hice amiga. Yo iba a su casa a almorzar, él conoció a mis papás, fue a mi casa, fue con su señora en algún minuto. Y luego con Oscar Jal lo mismo. Y ahí aprendí muchísimo de la poesía y me enamoré de eso. Me enamora la poesía. Encuentro que es el formato más difícil de hacer porque en muy pocas palabras o en muy pocas frases se dice el mundo entero. Y eso para mí era fascinante, como poder escoger las palabras precisas y transmitir mucho más del número que son. Qué maravilla, ¿no? Entonces, ellos dos, por supuesto, fueron mis primeros maestros, pero después en la universidad me encontré con Raquel Correa y me encontré con Gastón Sublet. Y Gastón Sublet fue el que me dijo, dedícate a escribir. Sí, lo escuché. Me sorprendió igual Raquel Correa, porque tenía ella una forma de entrevistar dura. A mí no sé, siento que cuando uno entrevista a alguien, sé que es distinto desde el periodismo, pero me gusta tratar de que esa persona, poner lo mejor de esa persona en escena. Sé que cuando uno está haciendo periodismo duro, tiene que preguntar lo que el público quiere saber, pero siempre me pareció un poco brusca, y tú tienes una idea completamente diferente. Claro, uno rescata lo que va construyendo en sí. A mí me gustaba mucho la severidad de Raquel, principalmente porque era una persona radicalmente honesta. Entonces, si yo escribía algo mal, uno se enamora de las palabras. Cuando eres escritora o cuando estás acostumbrada a escribir, muchas veces te enamoras de tus escritos y uno alimenta el ego y es difícil recibir una crítica. Y ella lo hacía con mucha severidad y era muy, muy precisa. Entonces me sirvió muchísimo. Yo decía, uy, sí, tiene razón en esto, uy, sí, tienen razón en esto otro, todo esto que tuve que cortar, y me dolía el alma sacarle párrafos y párrafos a las cosas, pero ella era, esto es por esto, esto y esto. Y a mí me ayudó mucho eso para luego poder editar mis textos, sí, para poder determinar qué tanto estoy yo enamorada de esa frase, sí, o qué tanto le va a gustar a la otra persona el tal leerla cual, y si le va a reproducir lo mismo que a mí. Qué salvaje como cuesta editarse. Horrible, es horrible. Porque, como tú bien dices, uno se va de alguna manera como enamorando de lo que escribió, pero es porque uno lo siente, exactamente, porque uno lo vivió. Pero el otro puede darle lo mismo ese pedazo. Y realmente es muy difícil. Con respecto a lo que decías de tu dramatismo y de que eres un artista al final, esa cantidad de sentimientos, emociones que hay en la cabeza, había una necesidad de verterlo. Y tú empezaste a hacerlo a través de la literatura, a través de escribir, de conectarte con artistas. ¿Cómo se sentía esa pulsión, esa necesidad de verterte? ¿Cuándo la entendiste? Fíjate que para mí siempre fue una consecuencia y abordarlo fue difícil. Por eso yo me cobijé y dije, no puedo ser yo la única persona a la que le sea inevitable sentir. Y es tan inevitable como involuntario. Es decir, surge dentro, es el cuerpo manifestándose. No tiene nada que ver con la voluntad, ni con la razón, ni con la racionalidad. Y mucha gente, y hoy día con corrientes como el estoicismo, hablan de controla tu mente o controla tu cuerpo para que no le sea ingobernable a la mente. En mi caso, mucho tiempo yo no pude gobernar mis emociones, muchísimo. Y nos pasa a todos, hay desbordes siempre en la vida. Entonces, pero a mí me pasaba con todo. Es decir, no solo me desbordaba cuando tenía tristeza, me desbordaba cuando tenía alegría y me reía muy fuerte y gozaba y decía, no hay nada que me pueda pasar mejor después de esto, digo, como la primera vez que vi la respuesta de Eric Polhammer, por ejemplo. O sea, intensa. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es muy difícil explicárselo a otra persona que no siente con la misma intensidad, porque te dicen exagerada, porque efectivamente suenas exagerada. El problema es que esa traducción es imposible de manifestar a otra persona si no lo puede sentir. Entonces, a mí me pasó todo el tiempo. Mi papá me decía, no llores. Cada vez que discutía conmigo me decía, no llores porque desvías el tema de conversación. No lo hagas porque estamos hablando de este tema. Y para mí el que él me dijera, no llores, era, ¿cómo lo hago? Explícame cómo lo hago y yo lo hago. Explícame cómo yo puedo evitar sentirme triste en el subsuelo después de terminar con una pareja.
explícame cómo puedo yo evitar llorar con una escena de una película, porque no tengo la menor idea cómo gobernar esas lágrimas. No tengo idea. Y lo mismo, explícame cómo evito la risa con un meme. Explícamelo. O sea, no puedo. Me da risa. ¿Cómo? Y claro, y uno empieza... Es como en el colegio, que uno no podía reírse. Es ir contra tu propio cuerpo. Pero qué curioso que tu papá haya intentado como cortarte las alas, porque la emoción es parte de la vida. No, él no me corta las alas, él no entiende. Ya. Es decir, para él, y probablemente hoy lo entiende más que antes, pero él viene de la escuela de ingeniería. O sea, sí, todo lo calcula, todo lo controla, todo lo ordena. Y le salió una hija que todo lo desborda, que todo lo chorrea, que todo, entonces y efectivamente él no tenía la intención de ponerme una mano encima o decirme, oye, para, pero no lo entendía. Entonces su manera era, hey, por favor, mantengámonos dentro de la razón, de manera de que podamos los dos tener una conversación. Y yo jamás me mantuve dentro de la razón, jamás. Es que bueno, son dos caminos que transitan paralelamente. O sea, uno puede a veces utilizar más la razón en algunas circunstancias, pero hay otra, y yo te entiendo a cabalidad, porque yo sentí un poco lo mismo con la fotografía. No sabía por dónde sacar toda esta intensidad y no entendía lo que me pasaba. Yo trabajaba como diseñadora de vestuario y sentía que quedaba corta, que había algo que necesitaba vomitar. Empecé a escribir, luego seguí con la pintura, pero me cargó, encontré que era pésima y después encontré la fotografía y dije, esto es, necesito esta inmediatez porque es la única forma que puedo tirar todo afuera. Entonces, te comprendo a cabalidad, es casi hacerme un espejo de todo lo que sentiste. Si tuviera, Nati, que narrarte, como lo haces en tu storytelling, en tu Instagram, que cuentas la vida de distintos artistas, si tuvieras que decir cómo eres tú, ¿qué dirías de ti con esa voz maravillosa y con esa capacidad de sintetizar también la vida de los artistas? Yo, déjame volver antes que cuando tú dices a mí me pasó lo mismo con la fotografía, yo doy gracias a la vida por el arte, porque es un canal que en algún minuto todos van a utilizar. Es el lenguaje más universal que tenemos para verter nuestras emociones, para depositar en ellas lo que sentimos. Y así como uno lo escribe, otros lo cantan, otros lo presencian, es el lugar en donde todos tenemos un espacio, para ser libres y para no limitar, para no poner límites a lo que sientes. Simplemente exprésalo. Y eso se consigue siendo espectador, recibiendo y también haciendo. Entonces yo escribo, pero me da mucha risa que cada vez que yo entrevisto a alguien o que me encuentro con gente como tú, es que yo lo tenía tan dentro que necesitaba, somos hoy a presión. Entonces tu escape era lo fotografío. La fotografía me da la condensación de un momento. Yo lo escribo. Y lo escribo hasta sacarlo de dentro y poder mirarlo y luego con esa lejanía decir, aquí está. Ahora sí puedo mirarlo con razón porque lo saqué. Entonces, el arte me parece una cosa tan indispensable y parece como eslogan, pero no lo es. Respecto de cómo me defino, yo lo he pensado muchas veces. Espera, una cosita antes. Sí. ¿Tú crees que todos pueden conectarse con el arte de esa forma? ¿O hay gente que es incapaz de entenderlo, de verterse, de sacar afuera y que viven contenidos? ¿Tú crees que hay gente que transita ese camino? No existe. Yeah. No existe una sola persona en el mundo que no haya disfrutado alguna vez del arte. Ahora, hay distintas disciplinas. A cada uno nos llega la que corresponde. No se fuerza, no se aprende, no se tiene que pertenecer a algún lugar ni saber más de la cuenta para simplemente asistir a una obra de teatro y dejar que las emociones ocurran o no ocurran. Mirar un cuadro y dejar que las emociones ocurran o no ocurran. Pero la música, o sea, no hay una persona en el mundo que no se haya emocionado con una música. Dedicamos canciones, nos encontramos en canciones, le ponemos canciones a momentos determinados de nuestra vida, acudimos a nuestros recuerdos a través de las canciones. Y de la fotografía.
la fotografía es lo mismo, es exactamente lo mismo. Hubo un momento en el que la fotografía era, yo capturo un solo momento que queda para la posteridad. Hoy día tenemos celulares y fotografiamos muchísimo más de lo que miramos. Eso igual es un defecto. Pero eso conseguía la fotografía. Mis papás, por ejemplo, tienen 3 o 4 fotografías y dicen, mira, esta era mi mamá. Aquí estoy yo cuando estaba en el colegio. Y empieza, es que en el colegio acuden a los recuerdos. Y eso son todas cargas emocionales. Entonces, no hay una sola persona que no pueda disfrutar del arte. No existe, no hay. Porque es el único canal en el que el ser humano se encuentra a sí mismo como un espejo, sin limitaciones, sin juicios, y se deja habitar por sus emociones. Maravilloso. Con respecto a lo que decías de que las fotos eran únicas, y eso tiene que ver con lo que decía Cartier-Bresson, de el instante preciso. Y esperaban, ahora justo recién estuve en una casa en Valparaíso que tenía una foto original de Sergio Larraín y de la Tina Modotti, que te la recomiendo para que le estudies su vida maravillosa. Tuvo casada con Edward Weston, que es otro gran fotógrafo. Y yo miraba estas fotos y esperaban el día a que ocurriera la luz perfecta, a que pasara justo la niñita por ese lugar, que estuviera en sombra y la otra en la luz, los ángulos, las líneas. Hoy en día hay esa necesidad de inmediatez que, como tú dices, hay ráfagas. En cambio que en ese momento era la foto, el momento. Y después me acordé también, antes que vayamos a tu storytelling de ti, me acordé del síndrome de Stendhal. ¿Conoces lo que es el síndrome de Stendhal? Sí. Bueno, ahí está lo que tú dices, esa sensación de no poder contener la emoción, de que se te caigan las lágrimas frente a una obra, a una pieza musical, que lo describió muy bien Stendhal en su momento. Y me imagino que a eso es lo que te refieres, con lo que todo el mundo en algún momento encuentra su emoción, a lo mejor hasta las lágrimas o no, pero por algún lugar canaliza. Absolutamente, absolutamente. Y eso ocurrió frente a una pintura. Él entró a un museo, después se desmayó y fue terrible. Y decía, pero si no estoy enfermo, pero si no me pasa nada, si yo, o sea, no, hoy día comí bien, mi estómago está bien, mi mente está bien. Lo que le ocurrió es que fue tan abrumadoramente impactante lo que vio que no pudo controlarlo. No pudo, se desvaneció. Qué maravilla. Entonces, bueno, ahí hay conceptos ya que hay derivadas, pero la belleza, la inspiración, son cosas que son tan difíciles de definir y tan difíciles de conceptualizar que ni siquiera están bien descritas en la Real Academia Española. Porque la verdad es que son una quimera, son un intangible, digamos. Es imposible condensar lo que una persona puede sentir al momento de experimentar la belleza, como ella la perciba. Pero imagínate lo lindo de experimentar la belleza y que el cuerpo somatice esa emoción y que a uno le pasen cosas. A mí me pasó una vez, frente al David de Miguel Ángel en Florencia, no entendía por qué lloraba. En ese entonces mi marido me miraba como con cara de, ¿qué te pasa? Y yo no podía ni siquiera explicarle, tenía vergüenza de llorar, pero no podía contener las lágrimas. ¿A ti te ha pasado frente a alguna obra? Sí, de hecho, yo me enamoré del arte con el Jardín de las Delicias. Y yo no sabía nada de arte, no sabía nada de arte. Entré, viajé como joven, teenager, a carretear, pero obviamente tenía que ir al Museo del Prado, porque está entonces, si uno va a Madrid, tiene que ir al Museo del Prado. El Bosco, ¿no? El Bosco. Y llego a esa sala y yo era de las personas que caminaba por la mitad del museo. Decía, miraba para allá, miraba para acá, miraba para allá, miraba para acá y ya. Pero en ese momento llegué a esa sala, no había nadie, tuve mucha fortuna y miré esa obra y me puse a llorar. Y claro, no es mucho decir que yo me haya puesto a llorar, pero en ese momento fue muy extraño porque yo decía, en el último lugar del mundo en donde yo esperaba llorar es aquí. O sea, ya esto es el colmo de los colmos del dramatismo, no entiendo nada de arte. Pero no se necesita entender de arte para que te suceda eso. Es que yo no sabía nada. Y lo miro y me pareció tan vasto, me parecieron tantos personajes en un lugar, me pareció tanto mundo, me pareció tan inabarcable que me quedé ahí. Me acuerdo, mi prima me dijo, ya me voy a ir a dar vueltas por otras salas y después vuelvo. Me tengo que haber quedado 15 minutos.
y no lo pude superar. Di vueltas por el Prado, ni me acuerdo de las otras obras que vi de esa primera oportunidad. Salí y no estoy bromeando, mi vida había cambiado. O sea, yo no podía creer que una persona hubiese sido capaz de retratar de esa manera la existencia o el mundo, la creación del mundo, ¿verdad? Sí. Porque el tríptico se cierra y es el tercer día y ya luego el infierno, el limbo y el Edén. Entonces, no, me pareció fabuloso, me pareció fabuloso. Y en ese momento descubriste que tu camino iba a ir por esta temática, la del arte, la de rescatar personas que han cambiado la vida. El arte visual sí. O sea, la pintura entró a mí con esa pintura y luego porque trabajé en una revista de arte. Pero yo desde chica escribo canciones y desde sí. chica escribo. 81 canción. Sí, tengo 83 ahora. Ah. Pero para que veas lo poco que he escrito desde los 23 hasta ahora. ¿Y esas canciones las cantabas? Sí, mi hija se sabe. ¿Las musicalizabas? Sí, sí. Incluso trabajé con un equipo, con un compositor que me arreglaba, por ejemplo, me hacía los pianos, etcétera. ¿Pero tienes un disco? No, nunca llegué a tener un disco. Ya. No, a ver, yo siempre digo que quiero ser cantante porque nunca es tarde para nada, pero no, siempre lo he hecho como hobby. Pero renacentista. Sí, no. Bueno, y ahí por lo mismo, por el gusto por la poesía, el verso de una canción es muy similar a la poesía y tiene también estos ritmos, esta composición, etcétera. Y también desde muy chica leía Kafka, leía Dostoyevsky, leía El Principito, etcétera. Entonces, la verdad es que la canalización del arte siempre la traía, pero nunca me había llamado la atención la pintura. Y desde ese día en adelante yo dije, yo no me voy a parar nunca más delante de un cuadro y lo voy a dar por sentado. O sea, algo hay ahí, incluso si es que me molesta, incluso si es que me incomoda, incluso si es que no me da nada. Pero en general lo que busca el arte, cualquier manifestación del arte, es que te suceda algo. Sí. O sea, que haya alguna reacción. Lo peor que le puede pasar a un artista es que te quedes plana frente a su obra, porque él busca que pase algo, aunque sea rechazo. Exactamente. Pero que te suceda algo frente a su obra. No, lo peor que hay para cualquier artista es la indiferencia. O sea, o que te guste o que lo odies. Exacto. Ha ocurrido ahora el fenómeno que a mí ya me da mucha risa, porque la obra lleva como 4 años, pero ya todo el mundo habla del plátano pegado en la pared. No sé si. Sí, entonces sí, es como. Y la gente que no sabe de arte ni nada, ya esto está instaurado, es universal. Es una burla que un plátano pegado a Por la supuesto, pared se convierta sea en una arte. obra. A mí me parece fabuloso. Me Bueno, parece fabuloso porque la gente está hablando de eso. La gente se está cuestionando, ok, si no es un plátano pegado en la pared, ¿qué es el arte? ¿Y qué quiso decir con el plátano pegado en la pared? Bueno, y el urinario de Marcel Duchamp, lo mismo. Él fue el primero, Exacto. el más disruptivo de todos. Pero de todas maneras, hoy en día, que tenemos tanto, qué sé yo, dispositivos móviles, etcétera, con mucha tecnología, que haya gente enojada hablando y despotricando contra un plátano en la pared y que eso ponga al arte en el centro de la conversación y en la sobremesa me parece fascinante. Gracias, Mauricio Catelán, porque ahí uno dice, ok, pero si esto no es arte, ¿qué es arte? ¿Y cuál arte te gusta? Ah, ¿y de dónde viene esta idea de poner el plátano en la pared? ¿Y qué quieren decirnos todos estos artistas? Okay, ¿qué dice del mundo en el que exactamente? ¿Qué dice del mundo en el que vivimos? Y ahí la conversación se puede desviar hacia donde vaya. Bueno, y esa es la idea. A nosotros nos pasó en Helsinki hace poco que entramos a un museo y nos bajamos del ascensor, habían unas instalaciones y a la entrada habían unas bolsas de compra. Y nosotros dijimos, bueno, pero y mi marido diciendo, no, pero ¿qué es esto? No sé qué. Y yo dije, pero ¿esto será una instalación o será que alguien entró y dejó sus bolsas ahí? Y era una señora que había dejado las bolsas de la compra y nosotros analizando si es que esto era una instalación o era solamente... Porque al final uno ya no sabe. El arte busca todas esas formas de decir algo que para nosotros las bolsas perfectamente podían ser una manifestación de arte, lo que era bastante divertido. Tú has hablado de encontrar la pasión. ¿En qué pienso que es fundamental en la vida encontrar una pasión. ¿En qué momento tú encontraste tu pasión? Y después me voy a la pregunta que te había hecho. Nos fuimos por las ramas. Fue muy temprano. Yo siempre supe que mi pasión eran las artes. No la pintura, pero sí la música, sí la literatura.
Yo me aferré a eso. ¿Pero qué te Lo pasó? que me costó fue la vocación, Ya. que es distinto. Estudié periodismo bueno, mis compañeros periodistas, yo odié estudiar periodismo y no tuve una mala experiencia en la universidad, todo lo contrario, buenos amigos y tal, pero no me gustó estudiar periodismo, no me gustan los periodistas. Soy periodista, pero no me gustan los periodistas. Hice mi práctica en el matinal de Canal 13 y fue Qué terrible, gracioso. fue terrible. Igual me río que la hayas hecho en el matinal de Canal 13 porque nada más distante a ti que ese lenguaje, que ese mundo. Pero me sirvió muchísimo. Bueno, me porque imagino. Pero llegué- periodismo también, me imagino. También, sí, odio periodismo. Se nota. pero el punto es que llegué a ese lugar y me hizo tan bien porque en 3 semanas me fui, renuncié a mi práctica, tuve problemas en la universidad porque como perdí la práctica, o sea, lo hice mal. Entonces, pero llegué a la revista de arte y luego me dediqué a hacer periodismo, es decir, periodismo digital. Aprendí a escribir para Meta, aprendí a escribir para Google, aprendí a escribir para anuncios de publicidad paga, aprendí a escribir blogs para SEO, etcétera. Aprendí un montón de formatos de escritura y privé el que mejor se me daba, que es el libre, digamos. O sea, abandoné la literatura para dedicarme a escribirle a la tecnología, que finalmente son algoritmos, ¿verdad? Y los algoritmos reconocen, qué sé yo, palabras claves, número de caracteres. O sea, tiene muchas reglas. Muchísimas reglas y que van en contra de lo que cualquier persona o escritor haría a mano alzada, digamos, o con la libertad de crear. Entonces, eso sí me demoré. Y seguí sobre la marcha, tuve una agencia de marketing digital y fue un psicólogo el que con esto me decía, ya, pero tú, ¿qué has conseguido? Y yo, ¿qué voy a haber conseguido? Nada, estoy totalmente frustrada. Tengo, no sé cuántos tenía, 30 años y mi vida vale hongo. O sea, ¿qué estoy haciendo trabajando todo este tiempo en puras cosas que no me llaman la atención? Entonces me dice, pero algo bueno tuviste que haber hecho. A ver, háblame. Y llegamos a la época de la universidad. Y le digo, no, si la universidad fue un fracaso, no sé cómo se me ocurrió estudiar periodismo. Algo bueno tiene que haber habido en la carrera de periodismo. Y empecé a buscar, y me encontré con el trabajo de Gastón Zule. Y ahí, en el trabajo de Gastón Zule, él subraya una de mis frases y él me pone un 7 y me pone dedícate a escribir. Y yo, con la rabia que le tenía a la carrera, con las ganas de terminarla, nunca me di cuenta de eso. Pero guardé y me encontré con el trabajo y dije, Gastón Zule me dijo dedícate a escribir. ¿Y cuándo empezaste a sacar tu voz? Entonces, fue mi marido también, pues es que tengo tres próceres, Eric Polhammer, Gastón Zule, y mi marido me dice, tú sabes un montón de cosas, pero te encanta hablar raro, te encanta usar palabras como... Elevadas. Sí, te gusta parecer inteligente, entonces cuenta esto mismo, pero En en fácil. sencillo, para que la gente lo entienda, si no creo que a la gente no le guste. Y yo, ¿a quién le va a interesar los artistas que a mí me gustan? ¿A quién le va a interesar hoy día hablar de Dostoyevsky o de Van Gogh o de... Si ya están, pero lo empecé a hacer ¿Y eso empezó cuándo, Nati? hace 2 años. Ah, recién. Sí, Qué sí. increíble. Bueno, tu marido es otro capo también. Sí, mi marido es lo máximo. ¿Cómo se llama? Nicolás Orellana. Sí. Yo también me ha aparecido montones, esto lo hablamos un día, me apareció mucho en Instagram y también se dedica a algo bastante parecido a lo tuyo, pero con otras temáticas. Mi marido es lo más parecido a Tony Robbins que yo conozco, como es el mentor, es el mejor mentor que cualquier persona se podría encontrar. Y te digo cualquier persona porque con él toman clases, no sé, tatuadores, ingenieros, contadores, abogados y artistas. Y él, no sé, él descubrió esa beta y me dijo, hazlo así. Y no me demoré nada, María Gracia. Yo hice 5 relatos y el sexto, con 3.000 seguidores en redes sociales, lo subí a Instagram. El sexto llegó a 1 millón de visualizaciones. Ese fue el de la Yoyo y Kusama. Fue primero Ai Weiwei. Ah, ya, también. Y luego fue Yayoi Kusama. Y luego fueron en la misma semana 3 videos que alcanzaron el 1 millón de visualizaciones con una cuenta muy, muy pequeña. Y los 3 explotó. eran artistas visuales contemporáneos. O Sí. sea, es decir, vivos. Los 3 estaban Sí, vivos. sí. Ahora el vivo ya se murió, pero estaban vivos. Ah, Y la yo- Louise Bourgeois sí, también hiciste, eso, sí. ya, ahí tú Sí. con tu- No, me tocó una vez estar frente a una de sus obras. O sea, Bourgeois. 2 veces. Pero es impactante. ¿Viste sus arañas? Sí, me tocó
en Francia, muy cerca de Marsella, un hotel que tenía unas obras de arte impresionantes y tenía una de las arañas. Y luego vi la otra afuera del Museo de Ottawa. En Ottawa hay otra de las arañas y son impactantes. Yo la vi en Tokio. Pero bueno, esos fueron los 3 artistas. Y yo mi celular empezó a sonar y yo decía, me lo hackearon. O sea, esto no sé qué está pasando, como no. Y ahí le tomé el peso y dije, chuta, en realidad hay harta gente. Los comentarios se repetía, no tenía idea, qué buena. Yo había visto esto, pero no tenía idea qué significaba. Entonces fue fascinante. Me abrieron un cuarto ojo, un tercer ojo, 5, ya no sé cuántos tengo, pero de verdad empecé como con un tercer ojo, pero yo ya siento que tengo 100 ojos. Es como mi cabeza todos los días crece. Pero ¿no has visto nada más interesante que cuando te explican una obra de arte o una arquitectura especial y te dicen qué es lo que hay detrás? Yo sé que hay mucha gente que dice, no, es que el arte no necesita explicación, tiene que sucederte lo que sea, lo que tu cuerpo reaccione. Pero hay ciertas cosas que tienen una explicación tan bonita que a uno le hace un sentido y te cambia por completo la percepción de aquella obra de arte, sea lo que sea, cualquiera de las ramas del arte. Eso es lo maravilloso que tiene el arte, porque hay 2 versiones, digamos, el creador y el receptor. La primera aproximación al arte tiene que ser a través de sentir, Sí. ¿ok? O sea, no hay alternativa alguna a eso. El sentir es el que le abre la posibilidad a que uno quiera cuestionarse, porque siente, de qué manera ocurrió, etcétera. Pero hay algo muy fascinante que conecta al espectador con el creador, y son las historias. Porque finalmente nosotros a día nos comunicamos con historias, conversamos, te cuento mi historia, tú me cuentas la tuya, etcétera, chismes, lo que sea. Y el punto es que la gente ama consumir historias. ¿Por qué? Porque entiende mejor las cosas. Claro. Entonces, es muy distinto decir, wow, qué genial estos mundos de Yayoi Kusama, en donde hay acumulación de puntos, colores estridentes, lugares completos en que hay reflejo tras reflejo, tras reflejo, reproducción tras reproducción, y es hermoso, ¿ok? Y eso uno experimenta, wow, es hermoso. Pero después uno dice, ¿quieres que te cuente acerca del artista? Ok, mira, esta artista padece de alucinaciones desde que tiene 10 años. Y esto que tú estás viendo aquí es como ella ve el mundo todos los días. Ella ve el mundo en píxeles. A ella se le acumulan cosas. Y para ella no es lindo esto. Ella Para lo ella desborda no es fácil. en Exacto. círculos. Ella sufre, padece. Y la forma de sacarse el dolor encima es el arte, como su medicina. Bueno, nuevamente el desborde. Exactamente. La necesidad de verterse en algo. Sí, sí. Ella se vierte de alguna manera también en lo que ve, en lo que siente, que son estos puntos por todos lados. Y se lo saca de encima, y es la forma que ella tiene de explicarle al mundo cómo siente, lo difícil que es. Imagínate estar hiperestimulada a diario con esos colores, con esa cantidad de puntos. En algún minuto ella sentía que las flores le hablan, que las calabazas, que también son como un ícono de su pintura, se movían y las perseguían como pesadillas. Entonces, y ella, la forma que tiene de expresarlo es a través de esto. Y coincidentemente ocurre que la gente lo disfruta mucho. Entonces ella convierte su dolor en goce de otros. Sí, qué maravilla. Traduce eso. Emociones. Y ahí es donde se genera la comunión. Claro. Que es, ok, wow, ahora no miro esta instalación o esta pintura de la misma forma. Porque sé de dónde viene, porque sé lo que significa y lo que padece quien la hizo. Pero también hay algo interesante, yo creo, en que los relatos son desde tu emoción y también son cortos, porque si no la gente tiene muchas distracciones hoy en día, las series, el celular, estar haciendo scroll todo el rato, pasando TikTok, Instagram, hay demasiada distracción, YouTube. Tu relato capta la atención porque son cortos, interesantes, profundos. Y creo que eso también es importante decirlo, porque yo no sé cuánto tiempo se sostiene hoy en día una persona mirando una historia, ya sea YouTube, ya sea cualquiera de las plataformas que hay.
¿Piensas que el largo o la duración de tus historias también ayuda mucho? Lo que pasa es que depende para el formato en que se hagan. Venía escuchando, estoy adicta a los audiolibros. Sí. Y estoy escuchando el libro Sapiens. ¿Pero no te cambia mucho el no tener página y olor a papel? No, es que hago las dos. Ya. Pero, por ejemplo, en trayectos, en auto, cuando voy a buscar a mi hija, y antes de dormir, en vez de ver, escucho. Entonces, leyendo el libro Sapiens, dice que la evolución de Neandertal a Homo sapiens ocurrió de manera milagrosa, que en el ADN solamente del sapiens se generó este gen gregario que potenció el que creáramos un lenguaje para comunicarnos solo por el ánimo de chismosear. Sí, creo que había oído que el chisme fue lo primero que generó este lazo. El chisme. Y uno dice, no puede ser posible. Estamos hablando de un ser humano que ni siquiera tenía la composición ni la estructura, o sea, vivíamos erguidos, teníamos muchísimo más pelo, teníamos más muelas, teníamos la mandíbula salida, pero ocurrió que el Homo sapiens desarrolló esto de necesito hablar con el otro, necesito hablarte de ese que está aquí, Claro. necesito comunicarte, y entonces empezamos a desarrollar esta habilidad de crear elementos o lenguajes que nos ayudaran a comunicarnos para poder conectarnos, O sea, y no hay que hablar del otro. Sí, No hay que menospreciar el chisme, entonces. jamás. Es el origen de nuestro lenguaje. Claro. Es el origen de que nosotros hoy día tengamos un cerebro desarrollado y evolucionado. Entonces, en lo que tú me decías es, somos adictos al chisme, pero no somos adictos al chisme hoy día que hay farándula en la tele. No, somos adictos al chisme desde antes de tener nuestra composición estructural. Entonces, ¿qué tanto nos gusta a las personas escuchar historias? Muchísimo. ¿Qué tan largas? Depende de qué tanto nos interese la persona de la que estemos hablando. Pero, ¿es malo el chisme? No, por supuesto que no, porque nos hace, lo único que delata eso es que somos seres completamente gregarios, no podemos vivir en independencia, no podemos vivir en soledad, necesitamos saber qué es lo que está haciendo el otro, necesitamos saber que lo que hacemos se lo podemos comunicar al otro y que el otro puede hacer algo con eso, y me parece fascinante esa idea. O sea, la comparación también. Totalmente, todo, o sea, es no simplemente como, tú me quieres, yo te quiero, no, si esto tiene de dulce y de agraz. Por supuesto. Pero es el origen de que nosotros nos comuniquemos, de que tengamos lenguaje, de que hayamos creado los idiomas, etcétera, no está en la Torre de Babel, está literalmente en el gen que tuvimos de necesito comunicarte lo que está pasando con esa persona a ti, necesito decirte lo que yo siento a ti, y eso es lo que nos hace, es el gen gregario que tenemos dentro. Entonces, ¿la duración de la atención ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo? Por supuesto que sí. En redes sociales solamente tenemos 3 segundos para cautivar la atención de una persona. Los 3 primeros es el Sí. enganche de inmediato, el hook. En redes sociales es así. En un libro te dan 5 páginas, máximo. Claro. Y la atención de una persona, la atención voluntaria, no la que uno tiene que cautivar como en redes sociales, la atención voluntaria solamente dura 20 minutos. Es decir, si tú haces una clase, los profesores en una clase tienen que considerar y estructurar sus clases pensando en que tienen que dar breaks de relajo o hacer breaks en donde la información no sea tan dura, porque la atención de una persona no puede extenderse por más de 20 minutos. Mira, pero a mí me pasa con los libros que en la primera página ya sé si me va a gustar o no. Es como cómo arranca la forma del relato, como que ya en las primeras frases uno ve hacia dónde va, la forma de escribir de cada uno de los escritores. Pensaba, ¿has escuchado alguna vez el podcast de Javier Peña? Se llama Tinta Invisible. No. Es que por favor escúchalo, porque está muy relacionado a lo que tú haces, pero en mayor extensión. Te relata la vida de distintos escritores y de personajes fascinantes de una manera brillante. De verdad que te va a gustar mucho. Buen dato, no lo he escuchado, así que... Nos queda muy poco tiempo, Nati, pero entonces volvamos a la pregunta que te hice hace mucho rato, que nos hemos ido todo el rato por las ramas, sobre cómo te describirías a ti si estuvieras haciendo estos storytelling que haces en tu Instagram, que es Nati Vidal Tután. Sí, Pero se escribe Toutín. Sí, Bueno, Vidal si uno Toutín. pone Nati Vidal, sale al tiro. A mí esta pregunta ya me la han hecho,
pero a mí me gusta definirme como un sombrero de copa. Y lo he pensado muchas veces. Pienso que no le pertenezco a esta época, pero que aún puedo seguir vigente, porque existen todavía para aquellos estrafalarios que aman la historia. Pienso que aspiro a la elegancia, aspiro a la belleza, aspiro a dejar huella, y tú no puedes dejar de mirar a una persona que se cruce con un sombrero de copa. Y me defino un sombrero de copa porque tengo que estar a la altura de la vida. Qué lindo. No quisiera ser una zapatilla en un mundo que tiene tanto que ofrecernos. Quisiera ser un sombrero de copa y rendirle honores. Es decir, yo tengo que andar elegante y vestida a la altura de lo que nos ofrece la magia de vivir simplemente, porque despertar ya es una nueva oportunidad, pero no solo eso, despertar es fascinante porque es ridículo, es absurdo, no tiene ningún sentido. Entonces, ese regalo uno solamente lo honra y le da las gracias como sombrero de copa. Que eso es poesía pura, absolutamente. ¿Y no te gustaría alguna vez hacer y decir esto en Instagram? ¿O te parece muy ególatra? No, podría ser, no lo he pensado, me acabas de hacer un Inception. Me parece fascinante oír y en general a la gente, a toda la que nos escucha, uno debería hacer ese ejercicio con uno y definirse, porque es muy difícil entrar en uno y tener las palabras precisas para definirse. Bueno, creo que será complejo hacerlo con esa elegancia con que lo acabas de hacer y con ese lenguaje poético, pero está bueno hacer el ejercicio. Por supuesto que sí, porque es el primer trabajo de autoconocimiento. Si uno no sabe quién es... Hacerse espejo, lo que hace una terapia psicológica o psicoanalítica, hacerte espejo, que por Dios que sirve. Sí, muchísimo. Nati, no sabes cómo te agradezco esta conversación preciosa que hemos tenido, todo lo que hemos aprendido. Tú eres un libro de sabiduría, de verdad. Ojalá. Absolutamente, y te felicito a ti, a tu marido. Realmente es un placer descubrir todo lo que hay dentro de tu cuerpo dramático. Yo honestamente te amo, o sea que de verdad eres lo máximo, así que me honra, no sé, te agradezco mucho que me hayas invitado, pero porque disfruto muchísimo conversar contigo, de verdad que sí. Bueno, estamos estamos pareja. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y vuelvo a recomendarles esta delicia que tengo aquí, kombuchacha. No sé si la has probado, Nati. Sí, maravillosa. Que es lo mejor, que es una kombucha. La pueden encontrar en todo Chile. Es una bebida natural, burbujeante, orgánica, 0 calorías. Kombuchacha para todos. Ya saben, pueden pedirla a cualquier lugar de Chile. Vamos y volvemos. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Con la preferida, cada día puede comenzar con un sabor único y excepcional. Porque con nuestra amplia variedad de jamones, salames y patés, puedes convertir tus desayunos en experiencias llenas de calidad y sabor. Date el gusto de comenzar todos los días de manera excepcional. La preferida, expertos del sabor. Uy, me comería unos rolls. Y unas yosas. Pero algo que llegue rápido y que sea fácil de pedir. Pero que sea rico. Por supuesto. No lo pienses más. Sushi Van, el sushi que siempre llega. Te acompaña con increíbles promos y variedad de rolls estés donde estés. Tu día mejora con un buen roll y un delivery fácil y rápido. Visita nuestras sucursales en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida, Maipú, Colina y Santiago. O haz tu pedido en sushivan.cl. Sushi Van. Pide lo que mereces. Dormir mejor es posible con Dr. CPAP, especialistas en terapia del sueño y mantención de equipos. Farmacias Basel, tu Care Center, donde tu bienestar es prioridad. Y con TVUCI Go, la medicina y orientación llegan hasta tu hogar.
En 2023, KNP Logistics, empresa con 158 años de historia, colapsó por un ataque de ransomware. Un hacker adivinó la contraseña de un empleado y en 3 días secuestraron toda la información, encriptando. Pidieron un rescate de 5 millones de libras que no pudieron pagar. 700 trabajadores quedaron sin empleo. En Cloner, protegemos la información de tu empresa en la nube todos los días de forma automática e inmutable para que pase lo que pase, puedas seguir operando. Ingresa hoy a cloner.cl y contáctanos. Quiero vivir contigo algo nuevo. Sin pensar hacia dónde me llevas. A la altura no le tengo miedo, porque cuando me agarras siempre el cielo me eleva. Tú tienes algo, tú tienes algo, y tu forma un escándalo cuando dices algo tú. Algo tú, un tiki-tiki, algo tú, me ganan un escándalo, así como bailas tú. Oye, guayaque, oye, guayaque. Oye, guayaque, guayaque. Tus ojos del mismo sueño, tus ramas del mismo árbol. Vamos en la carretera, nada en el maletero, y a donde la vida nos lleve. Ya estamos de vuelta en La Gracia de Conversar, junto a María Gracia Subercarsó. Seguimos nuestra conversación y nos vamos también nuevamente al mundo del arte. Estoy con Fernanda Castillo, directora artística del Teatro Municipal de Las Condes. Bienvenida. Muchas gracias, María Gracia, por esta invitación. Encantada de conversar contigo en La Gracia de Conversar. Así se llama este programa. ¿Cómo definirías, Fernanda, hoy al Teatro Municipal de Las Condes?
Lo definiría como un espacio de diversas expresiones, un espacio que está profundizando en la creación de públicos, que tiene un programa hermoso que se llama Palco Educativo, en un espacio ya consolidado que está profundizando en propuestas de musicales, apoyando a la creación artística nacional, y un espacio cada vez más conectado con los públicos diversos, otras comunas, distintas edades, distintas procedencias, y eso ha sido muy, muy bonito también para el teatro. ¿Y qué dirías tú que lo distingue? Ya vamos a tocar todos esos temas que nombraste. ¿Qué lo distingue dentro de la escena cultural de Santiago? Mira, yo creo que hay varias cosas, no solo artísticas, sino que también logísticas que son importantes. Una, voy a partir por lo logístico, una que claro, tenemos el metro ahí mismo, tenemos un estacionamiento muy bueno, subterráneo, y estamos en una zona donde hay múltiples restaurantes y una oferta gastronómica bien rica. Eso es lo logístico. Y lo segundo, lo artístico, y lo más importante, por supuesto, los musicales como género en este país no se enseñan en las universidades, pero sí este teatro ha sido pionero en impulsarlo, en programarlo y en fomentarlo. Y claro, ahí hay un nicho bien grande que se ha ido desarrollando en este teatro, que ha ido también fortaleciendo y trabajando con los equipos artísticos para que cada vez haya más artistas, actores, escenógrafos, cantantes que se dediquen a eso. Yo creo que eso ha sido un elemento distintivo, y ahora en lo actual, esto hablando de los 15 años de historia, el año pasado cumplimos 15 años, y en lo actual también el elemento distintivo, creo yo, y que estamos desarrollando profundamente, es el programa Palco Educativo, y también todo este apoyo a la creación nacional a través de coproducciones que estamos haciendo con destacadas compañías nacionales. Hablemos un poco de lo que es Palco Educativo para que la gente sepa y también aproveche esa oportunidad. ¿En qué consiste? Sí, es un programa que este año cumple 3 años. El primer año, 2024, fue bien piloto. Ahora ya podemos decir que estamos más grandes, donde primero está compuesto por varios distintos proyectos. Uno de ellos son las funciones educativas que nosotros ofrecemos a los distintos establecimientos escolares. Son funciones que se dan durante el año. Van colegios de todos lados, no solamente de Las Condes. Por supuesto que la prioridad son los colegios públicos de Las Condes, pero también asisten otros colegios de La Pintana, de Peñalolén, incluso de Santa Cruz, de Colchagua fueron el año pasado, de Río Ibáñez, de Puerto Aysén fueron también. Entonces, primero tenemos toda esta oferta de funciones educativas con compañías muy importantes. Este año, por ejemplo, ahora vamos a estar con la María Izquierdo y con la Antonia Santamaría, con Papelucho, con grandes cinema, actrices. Grandes actrices, grandes compañías. O sea, lo que procuramos es que sea de calidad, que los niños, los jóvenes puedan ver experiencias de compañías de la mejor calidad y de la mejor trayectoria que tenemos en nuestro país. Y luego hay otros programas que tienen que ver con las visitas guiadas al teatro. Son visitas, juegos de roles. Los niños se ponen el rol, no sé, pues de director, de orquesta, de productor, de prevencionista de riesgo, y se hace un recorrido al teatro, porque mucha gente no sabe que nosotros estamos en un -3. No estamos arriba como la mayoría de los teatros. Entonces es muy bonito también, porque ellos recorren los rincones más inesperados de un teatro, los que nunca se ven. Y otros programas que son laboratorios musicales que hacemos con destacados artistas, con la Fundación Beethoven y con la Universidad Mayor. Invitamos a todas aquellas orquestas juveniles, las orquestas que están también en Las Condes, en los colegios, a que vayan a masterclass con todas estas grandes artistas, que la gran mayoría de las veces son internacionales. Y otros programas que desarrollamos más en piloto con la comuna, y también tenemos un piloto con la comuna de Cerro Navia, a través de un convenio que tenemos con Fundación Fibra, de una, se puede decir, una serie que se hizo en el teatro por los trabajadores del teatro, que se llama Rata Tropa, que son una tropa de ratones que viven en un teatro, y a través de esa historia se cuenta cómo funciona un teatro. Y esa experiencia la hemos llevado a un colegio en Cerro Navia que se llama María Luisa Bombal, donde con los niños se pudo jugar, trabajar y crear historias con títeres, físicas también, etcétera, en torno a la historia del teatro. Entonces ha sido muy bonito todo. ¿Y cómo ha sido la recepción de los niños, de los jóvenes, estar en contacto y conocer desde adentro lo que sucede en la escena artística?
Pucha, te podría decir que ha sido una experiencia maravillosa, no solo para el teatro, sino que también para ellos. Cuando tú vas, te vamos a invitar a una función educativa porque se produce algo muy bonito, y es que se juntan, la sala está llena, son 809 butacas, lleno de colegios que vienen, como te decía, de distintas partes de Santiago, de Chile, distintos colegios públicos, privados, y hay una emoción por ver lo que se va a mostrar. Incluso podría decir que se portan, entre comillas, mejor que los adultos en la sala, y luego normalmente todas las funciones educativas terminamos con un conversatorio con los artistas donde los niños les pueden hacer preguntas, comentarios, y te mueres todas las preguntas, las opiniones, y la capacidad de abstracción y de concentración de cada uno de los niños en torno a lo que están viendo. Entonces ha sido, creemos nosotros, una experiencia muy, muy buena. El año pasado tuvimos 5.000 niños asistentes, niños, niñas, jóvenes. Trabajamos desde primero básico hasta cuarto medio. Tuvimos 5.000 y este año tenemos un gran desafío de aumentar ese número. Sí, de alguna manera es bien sorprendente porque es difícil formar una audiencia cultural con la cantidad de otras formas que hay de entretenimiento hoy en día. Sí. Muchas veces la desidia y también el quedarse en casa viendo una serie. Hoy en día está la oferta de todo. Es difícil crear y formar esta audiencia cultural. Me imagino que como están apuntando a los niños y a los jóvenes para también extraerlos un poco de ese mundo. Ahí está el futuro. Exactamente, ahí está el futuro. Está ahí porque también nuestra población cada vez va envejeciendo más y ya van pasando otras cosas entre medio. Creo que hay algo muy importante que no lo hemos conversado, que son los profesores. Sin el apoyo de los profesores nosotros tampoco podríamos generar ese acercamiento, y las familias. Por eso también este año el teatro en su programación ha ido desarrollando más propuestas familiares que no tanto dirigidas a adultos, porque creemos que se nos olvida, le echamos siempre la culpa a los profes, a los colegios, y la familia también es una parte fundamental en el proceso de entendimiento y de crecimiento infantil juvenil. O sea, fundamental cuando uno crece en una familia donde los padres te incentivan a ir al teatro, a ir a ver una exposición de cualquier corriente artística, cuando te llevan a un museo, te cambia absolutamente la cabeza. Y yo creo que los caminos de la vida se convierten en algo mucho más rico cuando uno tiene esa posibilidad. Creo que es fundamental involucrar a los padres. Hablemos un poco de la cartelera 2026. Hay musicales como Chicago, como Pretty Woman, hay obras clásicas, flamenco, que también yo lo encuentro fascinante y muy cautivador, teatro contemporáneo, música docta. ¿Qué criterio usas para esa curatoría? Mira, el teatro desde el año pasado tiene una manera de programar bien distinta y creo que muy positiva, que quizás se usa más en los teatros europeos, y es que trabajamos con un comité de programación. Somos distintas personas que trabajamos ahí en el teatro, que damos nuestra opinión sobre lo que la convocatoria, porque ahora trabajamos a través de convocatorias, lo que la convocatoria ha recibido, distintas ofertas, distintos proyectos, etcétera. O sea, llegan ofertas desde afuera y desde adentro. Llegan proyectos. Y ese comité, que está compuesto por este equipo, que son todos muy maravillosos, también está compuesto por 2 personas del nuestro directorio que también conocen bastante el sector. Entonces hemos cambiado desde la metodología de selección de las propuestas a la mirada. ¿Qué quiere decir eso? La metodología ahora es a través de convocatorias, nos juntamos con las personas, con las productoras, las compañías, tratamos de entender el proyecto y luego hacemos una selección de acuerdo a una evaluación concreta. Y eso ha sido muy bueno también, pensando en que tenemos que poder ofrecer una cartelera infantil, una propuesta familiar,
lo que te decía antes también de poder profundizar y poder apoyar la creación nacional, porque el fondar es otra cosa y tiene otros fines. Y son pocos los que reciben son el fondar. pocos y es una estructura muy distinta. Y luego seguir por la línea de los musicales, que como te decía es un poco el centro de lo que el teatro ha desarrollado últimamente. Entonces, con todas esas variables y fomentando la música clásica, la música popular, se programa este cuerpo colegiado, por así decirlo, un año calendario. O sea, es un abanico de distintas ofertas. Sí. Como está metido todo un comité, tú, sí, ¿qué destacarías como imprescindibles dentro de la cartelera 2026? Porque uno no puede ver todo. Mira, hay varios imprescindibles. Ya, bueno, pero está bien. Viene de cerca. Bueno, el musical Pretty Woman, por supuesto. Me encantan los musicales a mí. Ya la está rompiendo Pretty Woman. Chicago, por supuesto, también. ¿Están en cartelera hoy? No. ¿Solo Pretty Woman está en cartelera? Pretty Woman todavía no lo estrenamos. Viene ahora en mayo. Sí lo tenemos a la venta y ya la está rompiendo y hemos subido cosas a nuestras redes sociales y ha sido un boom, así un exitazo. Así bueno, Chicago también debe ser alucinante. Chicago también, Chicago lo vamos a tener en octubre, todavía no publicamos información sobre eso, pero va a tener un elenco también pues de primer nivel como Pretty Woman y como merece un musical como Chicago. Y lo otro que yo creo que es un imperdible, dos cosas, dos creaciones nacionales. Una, para la semana de vacaciones de invierno, la compañía que es muy destacada, La Mona Ilustre, va a hacer su estreno. Es una nueva creación que nosotros como teatro estamos coproduciendo con ellos. Ellos tenían un estreno desde hace muchos años. Ellos han hecho Mochadic, son unas compañías de destacada trayectoria, sobre todo a nivel internacional. Y eso es un espectáculo para las semanas de vacaciones de invierno que va a ser muy, muy, muy bueno. Y lo otro, y finalmente Teatro Cinema, destacada también compañía, que también desde el 2019 no estrena ninguna nueva creación. Nosotros también estamos embarcándonos con ellos y vamos a hacer una coproducción de esta nueva creación que se llama Los Cazadores del Agua y van a estar en noviembre en el teatro. Mira, yo tengo la sensación de que el teatro chileno, o mundial, pero específicamente acá en Chile, durante mucho tiempo como que ahuyentó a las masas porque se mandaban unas obras, no sé, tipo Chekhov o distintos autores ultra densos. Las obras duraban 3 horas y yo creo que es difícil captar la atención hoy en día con obras tan densas. Entonces creo que ahí también hay una deuda de parte de los artistas, de los directores de teatro. Yo entiendo que ellos se alucinen con Las Tres Hermanas, con Esperando a Godot, pero igual también se criticaba mucho al teatro comercial. Y creo que al final se llenaban las obras de teatro comercial porque la gente quería ir a pasar un buen rato, por eso creo que los musicales tienen tanto éxito. Y no quiero decir con esto que no se hagan esas obras, pero también hay que ofrecer una mayor oferta para que, los eruditos, los que están más al tanto o que conocen mejor el teatro y que buscan eso, tengan su oferta. Pero los otros también, porque es una manera de cautivar y de incentivar que la gente elija el teatro. Tal cual, yo creo que tuviste en el clavo y yo vengo de este sector y creo que también mucho tiempo hemos tenido muchos prejuicios infundados sobre lo que debe ser o lo que no debe ser y como tú dices, cuando hay, como en la vida misma, cuando hay un equilibrio entre las cosas, todo funciona mucho mejor y también hay que saber mirar para afuera. Muchas veces uno solo mira su sector, sus amigos, sus maneras de crear. Pero afuera la gente también quiere diversión, quiere pasar un buen rato, o también hay otras personas que quieren acercarse a los grandes clásicos y no hay ningún problema, pero hay que saber también mirar
porque el arte es eso, pues, el arte es saber mirar las sociedades, cómo van cambiando, cuál es el pulso de eso. Entonces, para el teatro lo interesante es poder ir combinando todo eso sin emitir un juicio de qué es mejor o es peor, sino que de poder profundizar y programar las compañías, los artistas que sean los mejores en cada una de sus distinciones, en el fondo. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a estrenar la otra semana El tranvía llamado Deseo, que es una obra y una película súper conocida y que es una temática ruda, pero hay una mezcla de elenco, hay música en vivo, hay jazz, entonces, claro, hay que ir mezclando sin prejuicio, creo yo. Exactamente, oferta para todos, y creo que en ese sentido lo que hablábamos, durante mucho tiempo fueron un poco fundamentalistas, tanto actores, actrices y directores, y se miraba bastante menos al teatro comercial, cuando es fundamental también, porque así se cautiva a la audiencia, y creo, no sé si me equivoco, pero que a través de ese teatro un poco más liviano, a lo mejor, más entretenido, se puede llegar a educar a la gente en ese lenguaje y que terminen a lo mejor gozando una obra como Un tranvía llamado Deseo de Tennessee, ¿no? Tennessee Williams. Sí, o sea, hay diversas formas. Yo creo que ninguna es la adecuada. Creo que son todas como lo hablábamos, pero efectivamente, y ahí tú diste también en el clavo también de cómo... en el fondo, la palabra educar creo que es un poco fuerte para un teatro, porque nosotros lo que hacemos es facilitar, es dialogar con los colegios, con los niños, los jóvenes, pero sí acercar de una manera, por ejemplo, ahora vamos a tener funciones educativas, como te decía, con la María Izquierdo, vamos a tener Pareidolia, que es la llave maestra, que también es una compañía que trabaja mucho lo sensorial, lo visual, con los propios teatros cinemas, con Kaori, acercar el lenguaje escénico de una manera sensorial, visual, también le da una riqueza y un acercamiento a las personas distinto de ese contenido quizás más duro. Y todo esto acompañado de... porque también necesitamos a los profesores de, ¿cómo se dice? Nosotros hacemos, ahora no me acuerdo, el material educativo, eso, ahí me llegó. Material educativo, que eso va en relación directa con el currículum escolar. Entonces nosotros lo que hacemos también ahí, para acercar todo esto y para poder trabajar con los profesores y facilitarles la pega también, es que se apega al currículum escolar de ciertas asignaturas como orientación, lenguaje, ciencias sociales. Entonces tú vas a ver la obra y luego nosotros les facilitamos ciertos ejercicios para que ellos puedan, con lo que ven de la obra, puedan desarrollarlo en clase. Entonces, son distintas metodologías que uno tiene para poder ir creando o ayudando a crear estos diversos públicos y que no sea solo dirigido a una manera de ver el teatro o ver las artes escénicas, porque hay un montón de Bueno, pero ahí está lo que yo digo un poco de la educación, en el sentido puramente de despertar la emoción, la sensibilidad frente a una manifestación del arte tan fascinante como el teatro. Así es. Y la capacidad de poder explorar, de poder mantener la atención, de no estar con el teléfono. Y de entender el lenguaje. De entender el lenguaje y de poder apreciar diversos lenguajes que son una misma cosa, que son las artes escénicas y también las artes musicales en nuestro caso. Nos queda un segundo de conversación, pero recién, como tú decías, presentaron un libro conmemorativo por los 15 años. ¿Por qué decidieron detenerse a mirar la historia? Pucha, es que cuando uno no ve la historia de las instituciones, en este caso, es muy difícil seguir construyendo para adelante, ¿no? El teatro tiene un libro de los 5 años, los 10 años, y ahora desarrollamos este de los 15, y fue un proceso bien positivo para el equipo, porque aparte de destacar toda la historia del teatro, también nos propusimos destacar historias de vecinos y vecinas que han ido durante estos 15 años al teatro. Testimonios. Muchos testimonios, y eso es una característica también de este teatro, que hay como una fanaticada que es fiel a lo que sea del teatro, y por eso mismo nosotros dijimos, oye, tenemos que saber cuáles son las historias de estos vecinos y incorporarlas al libro.
Y ahí, claro, se ve una serie de historias de vida, porque finalmente un espacio cultural son historias de vida, son experiencias. No, y lo que les pasa frente a las distintas obras. Exactamente. Hay uno que es fanático de Raffo, por ejemplo, entonces va todo y lleva el cartel. Hay un grupo de amigas que tienen entre 85 y 90 años, que siempre van a todo. Entonces también es un libro que plasma la historia más allá de lo que es una institución, sino que las personas. Y eso es lo que nos importa también. Bueno, todos invitados entonces a que vayan a descubrir esta cartelera fascinante que tiene el Teatro Municipal de Las Condes. Y antes de despedirnos, los dejo invitadísimos a que prueben esta deliciosa kombuchacha que tenemos aquí, que es exquisita. Acuérdense que hay una con chardonnay y hay una con cerveza, y la mezcla es perfecta. Una bebida natural y burbujeante, orgánica, 0 calorías, kombuchacha para todos. Y además, la que es con chardonnay tiene muy poca graduación alcohólica, para los que quieren cuidarse de no tomar mucho alcohol. Mil gracias, Fernanda, por acompañarnos hoy día, y nos encontramos el domingo también a las 12, ¿no? Sí. Chao, chao, chao a todos que me están retando. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Chao. En 7 días, María Gracia Subercasó regresa con nuevas conversaciones que inspiran. Esto fue La Gracia de Conversar en la Metro. La Gracia de Conversar fue presentado por Kombuchacha, la bebida natural 100% chilena que llegó a Nueva York. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.